El archivo El eco de la mentira investiga la anomalía que convirtió la función más fundamental de la conciencia del habla en una condena. Los sujetos descubrieron que su propia voz, la herramienta de la comunicación, se había transformado en un agente de exposición y paranoia. Todo comenzaba con una mentira social trivial, un comentario inofensivo para evitar un conflicto. Inmediatamente después de pronunciar la frase, la víctima escuchaba un eco perfectamente claro y nítido, resonando en la atmósfera a su alrededor. El terror se establecía al comprender que el eco no repetía lo que se había dicho en voz alta, sino el pensamiento oculto o la verdad que se intentaba disfrazar. El sonido era audible solo para la víctima, pero la certeza de la revelación era absoluta. La paranoia era inmediata y devastadora. La víctima se paralizaba en medio de las conversaciones, temiendo que el eco, que solo resonaba en su cabeza, pudiera de alguna manera filtrarse y ser captado por los oídos de sus interlocutores. El caso El eco de la mentira narra el dilema existencial, la imposibilidad de mantener el tejido social basado en la conveniencia, forzando a los individuos a elegir entre la confesión total, la locura o el silencio absoluto para sobrevivir. Si su propia voz se convirtiera en un agente de exposición, ¿cuánto tiempo tardaría en sucumbir al silencio? Deje su respuesta en los comentarios, junto con el secreto más trivial que guarda para saber si su mente está limpia y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe. El fenómeno El eco de la mentira fue inicialmente clasificado como un trastorno psicótico inducido por estrés o una forma severa de alucinación auditiva. Los análisis iniciales fallaron al detectar la fuente del sonido, ya que el eco era audible solo para el sujeto afectado y carecía de una fuente externa diseñable. La clasificación se estableció finalmente como fenómeno de disonancia cognitiva acústica. La anomalía no era un sonido externo, sino una frecuencia de infrasonido generada involuntariamente por la propia corteza cerebral de la víctima, activada por el esfuerzo mental de ocultar una verdad. La implicación era profunda. La mente de la víctima, en lugar de proteger la mentira, actuaba como un delator biológico, transformando la verdad reprimida en una señal audible que solo el sujeto podía percibir. La amenaza era existencial. La propia voz se había convertido en el único juez y verdugo de la persona. Capítulo 1. El primer error. El inicio de la traición. Los analistas pudieron rastrear el inicio de la anomalía El eco de la mentira hasta el momento de una falsedad menor, una de las mails que se pronuncian a diario para lubricar las interacciones sociales. No fue un gran engaño, sino el ocultamiento deliberado de un sentimiento o un juicio. El sujeto cero, identificado como un individuo de mediana edad en un entorno de oficina, estaba participando en una conversación casual. Un colega le preguntó sobre su fin de semana, al cual el sujeto respondió con un cordial y falso: todo muy bien, un descanso muy necesario. La verdad que el sujeto estaba tratando de ocultar era que había pasado el sábado en una pelea doméstica intensa y el domingo en un profundo estado de depresión. En el instante preciso en que el sujeto articuló la mentira, todo muy bien, un fenómeno acústico privado y devastador ocurrió. Escuchó, con una nitidez que superó cualquier sonido ambiental, su propia voz, resonando justo detrás de su oído, susurrando con una clara y monótona frialdad: estoy devastado, y mi vida se está cayendo a pedazos. El sujeto se paralizó. La realidad del eco era tan palpable que instintivamente se giró para buscar a la persona que había susurrado la frase. Solo encontró el espacio vacío de la oficina y la mirada de su colega, esperando una continuación de la conversación. La convicción de que el eco había sido físico, externo, era total. La frecuencia del eco, inaudible para el colega, era un infrasonido personal, una vibración generada en el interior de su propia estructura ósea. La mente, al procesar la disonancia entre la palabra pronunciada y la verdad reprimida, había creado su propio juez sónico. El eco no era una alucinación, sino una respuesta biológica anómala a la mentira. El sujeto cero entró en una fase de frenética verificación, convencido de que el evento era un episodio de estrés. Intentó repetirlo en un entorno controlado. Se encerró en el baño de la oficina y pronunció una mentira simple: mi comida favorita es la ensalada. Su verdad oculta, su secreto gastronómico y culposo, era que su verdadera adicción
Eran las papas fritas grasosas. La respuesta fue instantánea. Un eco claro, seco y condenatorio, audible solo para él. Resonó. No puedo vivir sin la grasa saturada de las papas fritas. El eco no solo repetía la verdad, sino que la articulaba con la entonación específica del sujeto, pero despojada de toda emoción o contexto, lo que aumentaba su carácter acusatorio. Este fue el momento en que el sujeto entendió la regla. Cualquier desvío verbal de la verdad interna generaría la manifestación acústica de la verdad. El pánico se intensificó al intentar probar los límites de la anomalía. Intentó mentir sobre su nombre, su edad y el lugar donde vivía. Cada mentira desataba un eco que gritaba la verdad objetiva de sus datos personales. La anomalía no era selectiva. Atacaba la veracidad en todos los niveles, desde lo trivial hasta lo existencial. El sujeto se dio cuenta de que si el eco se activaba con mentiras tan básicas, cualquier conversación cotidiana se convertiría en un campo minado. El miedo de que la anomalía se intensificara o que el eco, en algún momento, pudiera ser escuchado por otros, se convirtió en el motor de su paranoia. La anomalía pronto escaló de las mentiras fácticas hasta los secretos de deseo e intención. El sujeto cero se vio obligado a interactuar con su jefe en una reunión de negocios crucial. Quería fervientemente la promoción, su colega también buscaba, pero externamente actuó con una falsa humildad, al asegurar a su jefe: estoy feliz de que el mejor candidato obtenga la promoción, independientemente de quién sea. El eco resonó con una intensidad que le hizo tambalearse. Quiero que mi colega fracase. Haré lo que sea necesario para tener esa posición. El contenido del eco era el deseo más oscuro, ambicioso y agresivo que el sujeto estaba reprimiendo. La anomalía no solo revelaba la mentira, sino que exponía la naturaleza cruel e inconfesable de su intención. Este fue el primer ataque directo a su integridad moral. El sujeto comenzó a desarrollar un mecanismo de defensa conductual, la paranoia de la proximidad. Cada vez que hablaba, buscaba aumentar la distancia de él y sus interlocutores, en un intento desesperado de que la hipotética onda sonora del eco no llegara a los oídos de un tercero. El esfuerzo cognitivo para controlar cada palabra se volvió agotador. Antes de hablar, el sujeto tenía que analizar la frase en su mente, comparándola con la verdad más profunda que contenía, para mitigar el riesgo del eco. La comunicación fluida se hizo imposible, reemplazada por pausas prolongadas y frases excesivamente sencillas. El clímax del primer capítulo del eco de la mentira no fue la locura, sino la absoluta abolición de la espontaneidad. El sujeto, incapaz de tolerar la constante traición de su voz, comenzó a aislarse y a evitar las interacciones que requerían el habla. Se dedicó a la mímica o a las respuestas escritas. Pero incluso eso se volvió peligroso. El pensamiento de escribir una mentira, seguido del acto de teclear, a veces desataba un eco silencioso en su mente, demostrando que la anomalía estaba evolucionando más allá de la voz. El terror final del capítulo 1 se estableció durante una noche de vigilia. El sujeto cero, agotado por el esfuerzo de la represión, se encontró murmurando para sí mismo un plan para escapar de la anomalía. En ese momento, escuchó el eco más aterrador de todos. El eco no fue una mentira sobre un colega o una preferencia. Fue una verdad que el sujeto ignoraba por completo. La verdad sobre la fuente de la anomalía. El eco susurró una fecha específica y un nombre desconocido de alguien que, aparentemente, había creado el fenómeno. La voz traidora no solo era un juez, sino que se había convertido en un informante no solicitado que reveló que la anomalía era una arma dirigida. Capítulo 2. La paranoia social, el cáncer de la comunicación, el sujeto cero. Tras la revelación sobre el origen dirigido de la anomalía, adoptó una estrategia de supervivencia radical: la comunicación controlada. Esta fase implicaba limitar el habla a frases de verdad objetiva y irrefutable que no tuvieran margen para la disonancia cognitiva. Frases como el cielo es azul o son las 3:30 se convirtieron en su único vocabulario seguro. El costo de esta estrategia fue la anulación de la interacción funcional. Cualquier conversación que requiriera opinión, emoción, planificación o persuasión era un riesgo inaceptable. El sujeto se convirtió en un autómata verbal. El simple acto de pedir un café se transformaba en una ardua tarea mental, donde tenía que verificar
si deseaba realmente ese café o si solo lo pedía por hábito. La carga cognitiva de este automonitoreo era inmensa. El sujeto pasaba la mayor parte del día en un estado de vigilancia interior, analizando cada pensamiento antes de que pudiera convertirse en palabra. Este esfuerzo constante provocó fatiga crónica, migrañas severas y la pérdida progresiva de la capacidad de concentración. El cerebro se había convertido en un campo de batalla, donde el habla era el enemigo. Se descubrió que la anomalía poseía una capacidad interpretativa sutil. Decir te quiero por obligación social, a pesar de que el sentimiento no fuera auténtico, desataba el eco. Esta relación me asfixia y quiero irme. La anomalía atacaba la hipocresía social, no solo la mentira fáctica. El impacto de la estrategia del silencio controlado en el ámbito profesional del sujeto fue catastrófico. Su incapacidad para participar en reuniones, negociaciones o defender propuestas lo hizo redundante e inútil en su puesto de trabajo. La mímica y los gestos, aunque inicialmente aceptados con extrañeza, pronto generaron desconfianza y estigma. Los colegas comenzaron a especular sobre un deterioro mental o un colapso nervioso. La víctima no podía defenderse verbalmente, sin arriesgarse a exponer secretos profesionales, como descontento con la empresa o planes de renunciar, lo cual el eco revelaría de inmediato. Durante una reunión crítica, el sujeto intentó responder una pregunta compleja con un gesto afirmativo. El eco resonó en su oído con tal fuerza que tuvo que taparse la cabeza. No tengo ni idea de la respuesta, y estoy a punto de ser despedido por incompetente. El sujeto fue despedido días después, oficialmente por motivos de desempeño o salud mental. El despido marcó el inicio del aislamiento económico y social. La víctima, ahora sin trabajo y con un historial de comportamiento errático, no podía participar en entrevistas o interacciones que exigieran cualquier tipo de promoción o falsedad inherente al proceso de contratación. La amenaza del eco de la mentira fue aún más destructiva en el ámbito personal. La intimidad requiere la palabra para expresar afecto, resolver conflictos y compartir vulnerabilidades. Esta era la zona más peligrosa. Intentar expresar afecto a su pareja o familia sin una autenticidad del 100% desataba un eco de resentimiento e indiferencia. Estoy cansado de fingir cariño. Necesito mi espacio. La víctima se encontró incapaz de sostener la fachada de una relación compleja. Los conflictos se volvieron irresolubles al intentar disculparse por un error. Si la disculpa no era total y sincera, el eco gritaba: no lo siento en absoluto, y lo volvería a hacer si fuera necesario. La incapacidad de comunicarse o resolver problemas, debido a la anomalía, llevó a la inevitable ruptura con su círculo más cercano, que interpretó el silencio como frialdad o culpa. La víctima se retiró a un estado de silencio casi monástico. Se comunicaba mediante notas escritas cortas y funcionales, creando una barrera insuperable entre su mundo interior y el mundo exterior. El sujeto se convirtió en un fantasma funcional en su propia casa. Ante el fracaso del habla, el sujeto recurrió a la comunicación escrita. Sin embargo, la anomalía mostró su capacidad evolutiva. Los sujetos que escribían una mentira con gran convicción o un fuerte deseo de ocultar la verdad a veces reportaban un eco mental silencioso o una fuerte punzada auditiva. La anomalía se estaba desprendiendo de la necesidad de la articulación vocal y comenzaba a responder a la disonancia cognitiva pura. Esto significaba que incluso el pensamiento estructurado para el engaño se había vuelto peligroso. El sujeto cero, en un intento desesperado por comunicar la verdad sobre la anomalía a un contacto de confianza, se encontró con una barrera. El acto de teclear la verdad completa desató el eco. Sé que nadie me creerá y que esto es inútil. Solo quiero arrastrar a alguien más a mi locura. El eco no solo revelaba la verdad fáctica, sino la verdad subyacente de su desesperación y desconfianza. A medida que el aislamiento aumentaba, la paranoia de la víctima se distorsionó. Empezó a observar a otros individuos en espacios públicos y a interpretar sus pausas, sus gestos incompletos o sus respuestas vagas como evidencia de que la anomalía se estaba extendiendo. El sujeto, aunque solo, se sentía parte de una epidemia de silencio secreto. Veía rostros de pánico fugaces en extraños que se congelaban al hablar,
convencido de que también estaban luchando contra su propio eco traidor. Esto reforzó la necesidad de silencio absoluto. En un último intento por utilizar la información obtenida, al final del capítulo 1, la fecha y el nombre. El sujeto logró escribir las coordenadas y el nombre en un trozo de papel, entregándolo a un contacto. Pero en el momento exacto en que soltó el papel, sintió una pulsación sónica física y violenta. El eco no se activó con la voz, sino con la acción de la traición. El eco susurró una única advertencia: lo has condenado. El sujeto se giró, observando al contacto caminar hacia el lugar revelado, completamente inconsciente de la trampa a la que había sido enviado. Capítulo 3. El aluvión de secretos. La confesión obligatoria. El momento en que el sujeto cero entregó las coordenadas y el nombre se convirtió en el catalizador de la siguiente fase de la anomalía. La advertencia del eco: lo has condenado, se materializó rápidamente. Días después de la partida del contacto de confianza, el mensajero, las noticias reportaron su desaparición cerca del área indicada. El sujeto cero, ya aislado y sin voz, se vio abrumado por una culpa amplificada. La anomalía, percibiendo el torrente de remordimiento, intensificó su ataque. Al intentar pronunciar una simple disculpa a un objeto inanimado, un intento de alivio psicológico, el eco resonó con la voz del mensajero: no es suficiente. Fuiste tú quien me envió. Asume tu responsabilidad. La culpa era ahora audible y externa, impuesta por el eco. El sujeto descubrió que intentar mitigar su remordimiento, minimizar su papel en la desaparición del mensajero, provocaba un eco violento que repetía las palabras exactas de la víctima, convirtiendo el silencio en un tormento moral constante. La anomalía había encontrado una forma de castigar no solo la mentira, sino también la debilidad moral. Este evento solidificó el entendimiento de que el eco de la mentira no era un fenómeno aleatorio, era un mecanismo de juicio con intención hostil, utilizando la vulnerabilidad cognitiva del sujeto para causar daño a otros. La anomalía pronto trascendió el ámbito de las mentiras cotidianas y se dirigió a los núcleos de la identidad del sujeto. Al intentar hablar, incluso para decir la verdad más simple sobre su día, el eco se activaba, no para corregir la frase actual, sino para revelar secretos traumáticos profundamente reprimidos del pasado del sujeto. Por ejemplo, al decir, hoy llovió mucho, el eco gritaba: ¿recuerdas la noche del accidente? La culpa que ocultaste. El sujeto fue sometido a un aluvión de confesiones forzadas. El eco exponía traumas de la infancia, errores financieros catastróficos y juicios éticos cuestionables, todos articulados con la voz calmada y acusatoria del propio sujeto. La víctima no podía hablar sin ser psicoanalizada y condenada por su propio pasado. Este proceso de exposición forzada de memorias reprimidas causó un deterioro cognitivo rápido. La línea entre la verdad actual y el trauma pasado se difuminó. El sujeto sufría flashbacks intensos, activados por el simple acto de abrir la boca. El terror de la anomalía ahora era la certeza de que el pasado no podía permanecer enterrado. La anomalía demostró su naturaleza persistente al infiltrarse en el ciclo de sueño del sujeto. Aunque la víctima mantenía el silencio absoluto durante el día, el eco de la mentira se manifestaba durante las fases de sueño REM, atacando los sueños. El sujeto se despertaba abruptamente, con el eco resonando en la habitación, aunque todavía inaudible para otros, repitiendo los secretos de sus sueños y pesadillas más íntimas. El eco susurraba: tu mente está planeando la venganza. Quieres que todos sufran. La privación del sueño se convirtió en una herramienta de tortura. El sujeto intentó tomar sedantes, pero la voz del eco se hacía más fuerte bajo la influencia de los medicamentos, repitiendo: estás huyendo. No puedes silenciar la verdad química. El descanso se volvió imposible, lo que aceleró la espiral de paranoia y agotamiento físico. En un punto de desesperación, el sujeto intentó usar la anomalía a su favor, formulando preguntas en voz alta para obtener información sobre la anomalía. Pero se encontró con un mecanismo defensivo. Al preguntar: ¿quién creó realmente este fenómeno? El eco no reveló la respuesta, sino el secreto subyacente a la pregunta. Estás pidiendo ayuda, pero nadie te escuchará. Estás solo. El eco reflejaba la verdad emocional detrás de la pregunta, convirtiendo cualquier intento de investigación en una revelación de la propia vulnerabilidad. El sujeto ya no podía hacer preguntas,
ni sobre la vida ni sobre la anomalía. Por miedo a que el eco revelara su desesperación terminal, el sujeto cero, siguiendo teorías psicológicas de contención, intentó una última y desesperada estrategia: manipular su propia verdad interior. Intentó convencerse a sí mismo de que los secretos traumáticos revelados por el eco eran falsos o irrelevantes. Buscando eliminar la disonancia cognitiva en su raíz, pasó días en meditación forzada, repitiendo mantras sobre el perdón y el olvido. El esfuerzo fue espectacularmente violento. Al intentar afirmar: he perdonado mis errores, el eco se manifestó con la voz de cientos de personas: mientes, el resentimiento es la única cosa que te mantiene vivo. La anomalía demostró que no podía ser engañada por la auto-engaño. La verdad era su juez supremo. Al final del capítulo 3, el sujeto cero, ya en un estado de silencio casi absoluto y despojo emocional, tuvo una conclusión sombría. El eco no estaba simplemente castigando las mentiras, estaba desmantelando la fachada psicológica del sujeto, exponiendo cada debilidad, cada trauma y cada resentimiento. La anomalía estaba preparando a la víctima para algo, una confrontación o una revelación final, donde su mente estaría completamente expuesta y sin defensas. Era una tortura psicológica para asegurar que, cuando llegara el momento de la verdad, no habría mentira posible. Días después, el sujeto encontró un sobre escondido. Era una nota de su contacto, el mensajero. La nota no contenía una advertencia, sino una pregunta simple sobre el nombre revelado. Y adjunto al sobre había un pequeño objeto metálico grabado con el símbolo de la anomalía. El eco no había condenado al mensajero, sino que lo había reclutado. El susurro final no fue el eco de la mentira del sujeto, sino una nueva voz, clara y metálica: ahora entiendes la regla. Es hora de hablar. Sujeto cero, capítulo 4. El silencio forzado, la frontera inaudible, el descubrimiento de la nota y del objeto metálico, junto con el nuevo y frío eco metálico que resonó: ahora entiendes la regla. Es hora de hablar. Sujeto cero marcó el final de la fase de castigo. La anomalía no era un juicio aleatorio, sino un mecanismo de reclutamiento y de interrogatorio forzado. El sujeto cero comprendió que la tortura psicológica de los capítulos anteriores había tenido un propósito: desmantelar sus defensas mentales y exponer cada vulnerabilidad para que, cuando se viera obligado a hablar, no pudiera mentir sobre la información crucial que la entidad buscaba. La nueva regla era clara. La voz metálica del reclutador eco demandaba que el sujeto articulara la verdad sobre el nombre y la fecha que el eco había revelado previamente. La elección del sujeto era entre el silencio absoluto para protegerse o la confesión forzada para servir a la conspiración. El terror se intensificó al comprender que el objeto metálico encontrado en el sobre actuaba como un amplificador y rastreador. No solo intensificaba la disonancia cognitiva, sino que probablemente emitía una señal. La organización detrás del fenómeno podía seguir. El sujeto se embarcó en la fase más brutal de la anomalía, el silencio forzado radical. No se trataba solo de evitar mentir, sino de suprimir el instinto biológico de la comunicación verbal. El cuerpo comenzó a revelarse. Los músculos de la garganta experimentaban espasmos involuntarios, y la lengua se movía en la boca, intentando formar palabras. El sujeto sufría crisis de ahogo mental, donde la necesidad de gritar o simplemente de respirar rítmicamente chocaba con la prohibición autoimpuesta. El silencio era físicamente doloroso. La fatiga cognitiva alcanzó niveles críticos. La mente, acostumbrada a estructurar pensamientos en frases, se encontró en un estado de caos preverbal. El sujeto tenía que dedicar toda su energía consciente a bloquear la formación de sílabas. En los momentos de debilidad extrema, el reclutador eco atacaba, repitiendo constantemente los secretos traumáticos revelados en el capítulo 3, con una cadencia seductora, instando al sujeto a liberarse de la carga simplemente hablando, prometiendo el cese del tormento. El sujeto, usando guantes para evitar el contacto directo, analizó el objeto metálico. Era una pequeña bobina de inducción, un resonador de baja frecuencia, diseñado para interactuar con las vibraciones internas del oído medio. Esta evidencia confirmó que el eco de la mentira era tecnología anómala, no magia. Con esta certeza y la convicción de estar siendo rastreado, el sujeto inició una fuga silenciosa. El desafío era monumental: navegar por entornos públicos, transporte
tiendas, calles concurridas, donde la inacción o el silencio total son vistos como anormales o sospechosos. La comunicación se limitó a notas escritas rápidamente, gestos excesivamente exagerados o simples dibujos. En una estación de tren, el sujeto tuvo que dejar pasar el tren correcto porque no podía hablar con el conductor para confirmar el destino, sin arriesgarse a la activación del eco. Su vida se movía a un ritmo ineficiente y peligroso. El reclutador eco continuó su tortura, proyectando mentalmente mapas y rutas de escape falsas, intentando dirigir al sujeto hacia la trampa de la organización. La víctima ya no podía confiar ni siquiera en su propia intuición espacial. La situación culminó en un momento de crisis inevitable. El sujeto estaba cruzando una calle, un vehículo que se aproximaba ignoró la señal de tráfico. Había un transeúnte inocente directamente en la trayectoria del vehículo. El sujeto cero enfrentó un dilema ético terminal: romper el silencio y arriesgar la exposición a la conspiración, o mantenerlo y condenar a un inocente repetindo Padrao de Culpado capítulo 3. El instinto biológico y moral ganó. El sujeto soltó un grito gutural y incompleto, apenas una sílaba de advertencia. No. El efecto fue explosivo. El reclutador eco se manifestó con una intensidad nunca antes vista. El eco no repitió una mentira u segredo, mas sin toda estructura da conspiración, los nombres, los motivos, el centro de operación y el plan para la próxima fase. Todo articulado en una voz metálica en el oído del sujeto. El sujeto se desplomó, inundado por la verdad total no solicitada. La anomalía había sido activada por la verdad de la advertencia, la verdad moral de salvar una vida, forzando al sujeto a recibir la información que la organización quería que él supiera antes de ser integrado. El último vistazo del sujeto, antes de que la visión se volviera negra, fue el objeto metálico en su bolsillo, parpadeando con un pulso rojo alerta rápido y constante, como si una baliza. Y justo antes de perder la conciencia, el sujeto vio a dos figuras vestidas de civil, acercándose por el callejón. Y el reclutador eco finalmente se materializó visualmente, una forma humanoide transparente delineada en rojo metálico, que sonrió y susurró: bienvenido al silencio, sujeto cero. Ahora, el informe comienza. La fase de interrogatorio forzado había comenzado. Capítulo 5. La estasis de la verdad del agente silencioso. El sujeto cero despertó en un entorno estéril y completamente aislado acústicamente. Una sala de interrogatorio, iluminada únicamente por luces frías. El objeto metálico que llevaba consigo estaba ahora fijado a una mesa, conectado a un complejo sistema de amplificación de baja frecuencia. Dos figuras, vestidas con uniformes funcionales y sin insignias, estaban presentes, junto con la forma humanoide transparente y delineada en rojo metálico del reclutador eco, que se movía como una entidad física y consciente en la sala. El eco no era una alucinación. Era una proyección tecnológica utilizada por la organización. El interrogatorio no requería preguntas verbales, requería respuestas verbales. La organización utilizaba el amplificador conectado al objeto metálico para aumentar la presión de la disonancia cognitiva. Al no hablar, el sujeto experimentaba una presión física insoportable, como si sus propios huesos craneales fueran a estallar por el infrasonido. El objetivo de la tortura era simple: forzar al sujeto a romper el silencio y confesar la verdad sobre el nombre y la fecha que el eco había revelado previamente. Esta era la prueba final para demostrar que el sujeto, a pesar del dolor, no podía mentir sobre la información requerida. El sujeto resistió con una fuerza de voluntad increíble, pero el reclutador eco intensificó el ataque, susurrando los tromes más profundos del sujeto a través del resonador metálico. La voz metálica se convirtió en la voz de la propia culpa y dolor del sujeto. Finalmente, el sujeto cedió. Al romper el silencio, el sujeto no pudo mentir. Reveló la verdad completa sobre el nombre y la fecha. En ese momento, la tortura cesó, y el reclutador eco sonrió. La organización reveló su identidad como una entidad de contrainteligencia que operaba fuera de las estructuras gubernamentales conocidas, cuyo único propósito era eliminar la mentira de las comunicaciones críticas. Habían desarrollado la anomalía el eco de la mentira para un objetivo específico: vetar y reclutar agentes que no pudieran mentir.
El proceso de los capítulos 1 al 4 no fue un castigo, sino una preparación. El torrente de confesiones forzadas y la exposición traumática habían limpiado la mente del sujeto de toda debilidad psicológica que pudiera ser explotada por enemigos. El sujeto cero era ahora un agente de la verdad potencial, un individuo cuya mente estaba completamente expuesta. Por lo tanto, era incapaz de mentir bajo coacción o por voluntad propia. La organización requería agentes que no solo dijeran la verdad, sino que fueran transparentes internamente para sus operaciones. El sujeto cero era el candidato perfecto, habiendo sobrevivido al colapso psicológico del eco. En ese momento, la puerta se abrió y entró el mensajero, el contacto enviado a la trampa. Al final del capítulo 2, él no había sido condenado. Había sido reclutado con éxito en una fase anterior del proyecto. El mensajero, ahora con una mirada fría y profesional, explicó que el proceso de condenación era una fase de prueba de lealtad y una forma de forzar la confesión final. Su tarea era ser el catalizador para la captura del sujeto cero. El mensajero era la prueba viviente de que la integración en la organización era posible. Al sujeto cero se le presentó la elección final, la estasis de la verdad, cooperar y usar el eco para la misión de la organización, o negarse y ser silenciado permanentemente, eliminado o inducido a un coma cognitivo. Cooperar significaba aceptar la pérdida total de la identidad personal en favor de la verdad operativa. El sujeto, despojado de su ego y de sus mentiras, y confrontado con la traición del mensajero, eligió la cooperación. El silencio y el miedo habían sido reemplazados por una nueva, fría certeza. La organización reveló la contramedida tecnológica al infrasonido. Un pequeño implante, un dispositivo de muñeca que podía neutralizar la frecuencia de disonancia cognitiva. Este dispositivo permitía a los agentes de la verdad hablar en contextos no operativos, sin ser atormentados por sus verdades menores. Sin embargo, el dispositivo tenía una función de seguridad. Podía ser desactivado remotamente, lo que significaba que el agente siempre estaba a merced de la organización. Su verdad no era suya, era propiedad operativa. El sujeto cero fue reincorporado a la sociedad bajo una nueva identidad, con el nombre revelado al comienzo del interrogatorio. Su pasado fue borrado. Su única función era escuchar y hablar la verdad requerida por la organización. El archivo del sujeto cero fue cerrado, disfrazado como un caso de persona desaparecida. El capítulo 5 concluye con la trágica realidad de la estasis. El sujeto cero había logrado el silencio no por la represión, sino por la supresión total de su yo mentiroso. Se había convertido en una herramienta perfecta, un autómata de la verdad. Su victoria fue la pérdida de su humanidad. El nuevo agente de la verdad, anteriormente sujeto cero, entró en una nueva sala, listo para su primera misión. Un colega le preguntó sobre su bienestar. El agente respondió, por primera vez, sin el temor del eco, con una simple, escalofriante verdad: estoy vacío, y estoy listo. La anomalía había triunfado al crear al ser humano más honesto y más peligroso del mundo. El archivo sobre el eco de la mentira, la voz que destruye el silencio, es cerrado. La anomalía ha demostrado ser el arma perfecta para crear la lealtad absoluta. La única víctima real fue la verdad personal. La humanidad del sujeto se sacrificó por una verdad impuesta. Fin del registro detallado del Arch 23. El eco de la mentira. Si su propia voz se convirtiera en un agente de exposición, ¿cuánto tiempo tardaría en sucumbir al silencio? Deje su respuesta en los comentarios, junto con el secreto más trivial que guarda para saber si su mente está limpia y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe.